Continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York, hablando de alta política con Jaime Morvan. Pero el chat dice, Ramona Rossi dice buenos días, Daniel Peralta dice Osorio, los movimientos llamados de izquierda lo son hasta que llegan al poder. Papeleta mató a menudo. Seguimos aquí hablando con Jaime Morvan. Y a propósito de que hablábamos de la migración y que hablábamos de la ciudad de Nueva York, hay una discusión ahora en Nueva York y es que algunos concejales han hecho una propuesta de eliminar las condiciones que hacen de Nueva York una ciudad santuario. Morvan, ¿cuál es su parecer al respecto? Esa es la discusión que hay en este momento. Bueno, esa discusión es un poco contradictoria, porque se supone que si Estados Unidos es el campeón de la democracia, tiene que seguir ayudando en lo más posible a estas personas que realmente han sido abandonadas por todos, incluyendo Estados Unidos, porque Estados Unidos es el poder hegemónico de toda América Latina. Entonces, también parte de la culpa de esa situación migratoria no es solamente de la corrupción que ha habido en los países latinoamericanos, sino también Estados Unidos, que ha sido la mayor influencia que tiene América Latina. Los empresarios norteamericanos van a nuestros países y prácticamente los saquean porque traen toda la riqueza y para seguir el desarrollo interno de este país. Entonces la población queda desamparada porque no hay trabajos suficientes en nuestros países. Entonces, ¿dónde van a irlo a buscar? No pueden irlo a buscar, por ejemplo, a otro país, a China, a África, sino van a la potencia desarrollada que le queda más cerca, y son Estados Unidos. En las expectativas que, como hablábamos en el segmento anterior, las expectativas que se han creado en función de lo que es la sociedad norteamericana, de que es la panacea del mundo y de que es donde se puede encontrar el porvenir deseado, eso ha motivado a que miles y miles de ciudadanos, fundamentalmente en Centroamérica y en el área de los países del Caribe, para tratar de llegar a territorio norteamericano de la forma que sea, arriesgando la vida. Y lo lamentable del caso es que a veces hacen sacrificios enormes y muchos salen, no llegan a su destino, pero no regresan a su origen por las estructuras mafiosas que se han creado en función de las actividades migratorias. ¿Cómo usted ve esa situación? Correcto. Pongamos, por ejemplo, tenemos un ejemplo bien claro en América Latina, es el caso de Haití. Haití es una sociedad prácticamente estancada, porque a pesar de que fue el primer país negro que hizo su independencia en el mundo, fue Haití. Y la más sangrienta. Bueno, fue una revolución social, política, económica y nacionalista. Fue una combinación de muchos factores. Entonces, ¿qué sucede? Inclusive Haití ayudó a la independencia de Estados Unidos, de Inglaterra, y ayudó a Simón Bolívar con armas y dinero, cuando Simón Bolívar liberó 5 naciones latinoamericanas. Es decir, que Haití ha sido abandonada por todas estas potencias. Francia obligó a Haití a pagarle una indemnización injusta por demás de 150 millones de dólares, que serían en este tiempo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si Francia y Canadá y Estados Unidos, que han sido las potencias que se han beneficiado más y que han explotado a Haití, si ellos tuvieran conciencia humanista, si de verdad fueran demócratas como son confesos, pues se unieran estas 3 potencias y intervinieran en Haití monetariamente para desarrollarlo, porque ellos desarrollaron Puerto Rico. Cuando ellos invadieron estaba peor, y sin embargo lo desarrollaron. ¿Por qué no hacen lo mismo en Haití? Bueno, eso es una pregunta que se puede discutir, pero yo digo que uno de los factores es que como en Haití no hay petróleo y además es un país
mayormente negros, pues no le dan esa importancia a los haitianos. Entonces los mantienen en una situación de caos. Ese caos, ¿a quién beneficia? Beneficia simplemente a los que han invertido en Haití y han sacado provecho. Se mantiene eso. Entonces, y los que venden las armas. Por ejemplo, las armas es la industria de armas en Estados Unidos es una de las que da más beneficios. Entonces le venden armas y hay muchos tipos de tráfico. Entonces, ¿qué sucede? Que no es solo, Haití no se va a solucionar solamente con una acción militar, como ahora aprobó la ONU, de que va a haber una intervención de varios países. Eso es una parte, ¿verdad? Pero lo esencial es desarrollar el país y educarlo, porque Haití ha carecido de educación desde siempre, prácticamente. Entonces ahí es que está el kilo. Y es lo mismo en otros países. Tenemos una educación deficiente y entonces no tenemos una economía desarrollada como debiera ser a este tiempo, porque ya es suficiente de que hemos declarado la independencia en América Latina. En el caso de Haití, para seguir con el tema, que ha sido un objetivo de ciertas estructuras mafiosas, sin dar la cara, que han tratado de aprovecharse de la miseria de ese país anclado en la zona del Caribe, pero que, aunque usted decía que no tiene oro, pero sí, de acuerdo a investigaciones geológicas, se ha determinado que hay riquezas mineras en parte del territorio haitiano y que lo saben muchos de esa estructura mafiosa que se han beneficiado y que no le interesa absolutamente para nada que Haití se estabilice, que haya que realmente sea un estado funcional, porque ese es un estado fallido. Entonces, ¿no cree usted que precisamente esa estructura mafiosa que tradicionalmente han sacado beneficios de Haití, lo que le conviene es que el caos se mantenga y entonces tirarle el muerto a los vecinos, que es justamente la República Dominicana? Creo que sí, que hay una mafia económica en ambos lados, tanto en Haití, la oligarquía haitiana como la oligarquía dominicana, se benefician de ese caos. Y también se beneficia Estados Unidos porque han habido acusaciones de que, por ejemplo, los Clinton han estado explotando las minerías en Haití. Entonces, hay un tráfico de droga en la frontera, hay un tráfico de armas. Entonces, han comercializado la situación, la deficiencia de Haití, que no tiene ni siquiera un gobierno establecido. Entonces, de ese caos se benefician todo ese tipo de gente Definitivo. Morvan, vamos a pedirle un permisito. Vamos entonces ahora a conversar con Ramón Mercedes, quien nos tiene un reportaje a propósito de lo que estamos hablando sobre el tema migratorio. Así que vamos con Ramón Mercedes y luego seguimos aquí con Jaime Morvan. Bien. Gracias a los dominicanos que piensen viajar a la Gran Manzana de manera ilegal, que lo piensen dos veces. La ciudad de Nueva York está saturada de inmigrantes, ha recibido a unos 200,000 en los últimos 2 años y ha dado albergue y otros servicios, de acuerdo con el alcalde Eric Adams. Adams destacó recientemente que New York City ha recibido inmigrantes más que cualquier otra ciudad de Estados Unidos desde que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, comenzó a enviar autobuses llenos con inmigrantes que acababan de cruzar la frontera en protesta por la política migratoria del presidente demócrata Joe Biden. De ese total, más de 65,000 aún están en el sistema de albergues públicos, estadía que la administración del alcalde tiene ahora limitada a 30 días para solteros y 60 para familias con niños. Debido al flujo, que aún continúa, la semana pasada llegaron 1,200. La ciudad se ha visto obligada a alquilar hoteles y levantar carpas gigantes en distintos lugares de la Gran Manzana. New York City, como ciudad santuario, está obligada a dar albergue a quien lo solicite por una orden del tribunal. Les provee además comida, servicios médicos, educación para los niños y asistencia legal para solicitar asilo y permisos de trabajo. El presidente Biden suspendió la entrada a Estados Unidos de los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera. Esta decisión restringe el asilo a los inmigrantes. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes.
Regresamos al estudio. Seguimos, señores, aquí en su espacio Levántate, Nueva York. Seguimos conversando con Jaime Morvan, quien es un experto en política. Y viniendo aquí a la ciudad de Nueva York, señores, Donald Trump hoy va a tener una reunión virtual con el juez. Ya sabemos que fue encontrado culpable de 34 cargos en un juzgado aquí en la ciudad de Nueva York. Pero hoy tienen una reunión pautada, Morvan, previo a lo que va a ser la sentencia que va a decir el juez Merchan el 11 de julio. ¿Qué cree Morvan que va a pasar? ¿Cuál será la pena que le impondrán a Donald Trump? Y si a partir de esa pena tendremos a un Donald Trump como candidato oficial del Partido Republicano aquí en los Estados Unidos. Muy buena pregunta, Provi. La situación de Donald Trump es un poco compleja y difícil. Ya fue encontrado culpable de los cargos que se le imputan. Entonces, hay tres posibilidades que yo veo en lo que puede pasar. Una es que lo sentencien a hacer años de cárcel. Otra sería arresto domiciliario, ¿no? Que cumpla su condena en la casa. Y una tercera posibilidad, yo diría que sería una sentencia suspendida. Es decir, que le den 3, 4, 5 años, pero suspendida. ¿Qué significa sentencia suspendida? Bueno, significa que usted lo condenan a estos años, pero no va a la cárcel, ni tampoco tiene arresto domiciliario, sino que tiene que presentarse una vez al mes. Y entonces de esa manera para supervisar su comportamiento, que no vaya a exceder ese tipo de condena, que sería un privilegio. Porque si a Trump lo enviasen a la cárcel, yo creo que eso se convertiría en un boomerang para los republicanos. ¿Por qué? Porque la Constitución no prohíbe que una gente que esté presa sea candidato a la presidencia. Entonces, lo que quiere decir que él pudiera seguir siendo candidato, y entonces se pasaría a tener un papel de víctima, lo victimizarían, y entonces eso traería un boomerang hacia su campaña. Yo creo que ellos no lo van a meter a la cárcel por eso, precisamente. Pero ese boomerang ya se está mirando. Efectivamente. Se está mirando el boomerang. Efectivamente. ¿Por qué? Ese boomerang de Roe, ese regreso a la política interna de Estados Unidos, por las deficiencias y los errores que ha cometido el presidente Biden en esta época, tanto con la situación de inmigrantes como la situación de guerra que hay ahora mismo en el mundo. Se está viviendo una tensión sumamente delicada, donde incluso se ha hablado hasta de tercera guerra mundial, que sería la debacle, porque ya no estamos hablando de que, como la segunda guerra mundial, solamente Estados Unidos tenía la bomba atómica, que tiró 2 en Japón. ¿Es un temor cierto eso, Morvan, de la tercera guerra mundial? ¿Es un temor cierto? Es un temor cierto, porque se están dando situaciones bélicas muy difíciles. Ahí tenemos la guerra en Ucrania, está la situación de Gaza con Israel. En el Medio Oriente siguen las situaciones bélicas en Siria, en Libia, etcétera. Entonces, tenemos que humanizar estos líderes, porque ellos prácticamente siguen, las guerras se hacen por interés económico mayormente. Exactamente, usted habla de la guerra, pero cayendo de nuevo en el plano interno de Estados Unidos, y usted decía que no hay mucha diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y en consecuencia pues prácticamente lo que ocurre son contradicciones de segunda o tercera categoría en los dos aspirantes a la presidencia en las próximas elecciones.
Entonces, ¿cuál es la diferencia que usted establece entre Biden como presidente con la intención de repostularse y Trump con la intención de presentarse como candidato aún con 34 cargos legales que le afectan? Bueno, como dije en otra ocasión, para mí diferencias grandes no hay, porque ambos aspirantes y ambos partidos que representan simplemente son parte de un sistema económico político que está establecido aquí en Estados Unidos, que ellos llaman democracia y que se valen por el término de una democracia representativa, pero en realidad ambos partidos sirven a los intereses de una élite que es quien gobierna realmente, porque estos partidos son los que dan la cara a estos presidentes, pero el poder real, el poder hegemónico lo tiene una élite donde está donde está conformada por la burguesía industrial, la industria armamentista y la burguesía financiera. Ese trío son de élite, son los que se asocian arriba para manipular la situación política, económica y cultural de la Eso nación. quiere decir, Morván, que el establishment norteamericano está constituido por grupos que lo integran miembros de ambos partidos. Claro que sí, claro que sí. Usted no podría ser candidato a la presidencia de Estados Unidos si usted no tiene el apoyo de esos sectores poderosos que están tras bambalinas, tras el trono, dirigiendo como si fueran marionetas a los candidatos. Por eso, por ejemplo, los presidentes demócratas son los que han invadido más a América Latina y otras partes del mundo. En cuanto a la inmigración, también los republicanos han tenido, han dado, ¿cómo se llama? Apertura y han dado facilidades. Sí. Entonces, en ese sentido que yo no veo gran diferencia, porque prácticamente ellos actúan de acuerdo a los intereses del momento, los intereses políticos. Mire, el establishment de los Estados Unidos es quien determina quién o quiénes son candidatos. Donald Trump representa un grupo del establishment de los Estados Unidos, igual que Joe Biden. Donald Trump podrá, o sea, debe ser sentenciado porque ya tiene los cargos de la acusación de cargo. Ya es culpable. Es culpable. Ahora bien, ¿cuál sería la sentencia? Tal como señaló Morván, pueden ser varias, pero eso no impide que Donald Trump sea candidato y sea electo presidente de esta nación. Primera vez en la historia que un candidato puede convertirse en presidente con una acusación de 34 cargos. Ahora la pregunta es, ¿Donald Trump va a hacer tiempo en la cárcel? Muy difícil, porque eso conlleva lo que hemos hablado en otras ocasiones, que el departamento secreto, que es el que cuida a Donald Trump, ¿dónde lo va a cuidar? En la cárcel, cuando él tiene un servicio secreto que no puede dejarlo solo en ningún momento. Entonces, la justicia está ante una coyuntura, primera vez en la historia de Estados Unidos, que vamos a ver un antes y un después con la sentencia de Donald Trump. Un antes y un después, porque nunca se había vivido esto. Ahora, en cuanto a la migración, el Partido Republicano ha tenido más apertura que el Partido Demócrata. Tal como señala Morván, ha tenido aquí la amnistía que se dio,
la dio Ronald Reagan. ¿Quién es Ronald Reagan? Fue candidato republicano y presidente republicano. Los demócratas nunca han dado una amnistía migratoria en favor de nuestra gente. Y han tenido ambas cámaras. Obama tuvo ambas cámaras, pero Obama fue el que más deportó. Pero nosotros nos han vendido de que el Partido Demócrata es el partido defensor de los latinos, cosa que en la práctica no lo es. Entonces, nosotros, y ojalá... Parece ser, perdón, que se confunde la gente con la terminología, republicano y demócrata. Entonces, demócrata tiene un término atractivo de democracia y de participación, y entonces parece que la gente se confunde con esa terminología. El Partido ha conocido nuestra idiosincrasia y saben que dándonos abrazos y aplaudiéndonos, nosotros somos débiles con eso. Pero vamos a preguntarle a Morvan cómo él ve la correlación, porque el tiempo corre, señores, la correlación de fuerzas de este mundo que ahora multipolar, y ahora la hegemonía de los Estados Unidos está en juego, y eso es lo que se está discutiendo en esta lucha de los diferentes países. Sí, actualmente hay una lucha global, sí, por el control del mundo. Siempre ha sido así. Lo que varía es la forma y el momento. Entonces ahora se ha creado mundialmente lo que se llama el BRICS, que es la unidad de algunos países en desarrollo ya con una industrialización un poco avanzada. Ahí está Brasil, China, India, África del Sur, Rusia. Entonces esos son como una hegemonía emergente que vienen surgiendo y han puesto en peligro hasta incluso la moneda norteamericana, que es el dólar, la moneda internacional. Ellos están tratando de hacer su propia moneda para competir con el dólar norteamericano. Pero más que control del mundo, ¿no cree usted, señor Morvan, que lo que hay es el interés de controlar en esa lucha de intereses, controlar algunas rutas en términos de recursos económicos, en términos de recursos minerales, en términos de productos que sirven para la comercialización? Porque por un lado tenemos a China, que trata de mantener, digamos, su incidencia y expandiéndose cada día más en términos comercial. Los Estados Unidos, que tiene dentro de su estructura dirigencial los fabricantes de armas, a esta parte le interesa la guerra. Si no hay guerra, no hay venta de armas. Entonces hay esta lucha, no por el control del mundo, sino por influir para que se puedan fortalecer los intereses de cada grupo. Claro que sí. Yo decía que toda guerra tiene un interés económico marcado. Y entonces la industrialización en cuestiones de armamento, que Estados Unidos es el mayor productor de armas del mundo, las armas se usan para utilizarlas, y si no hay guerra no se pueden utilizar, entonces se pierde esa inversión. Por eso ese grupo élite le conviene y asusa guerras en donde ellos vean posibilidad, porque así se ha dado el caso que le han vendido guerra. Por ejemplo, cuando Irán e Irak estaban en guerra, Estados Unidos le vendía armas a los dos lados. Es decir, que es un comercio, es un beneficio, es un interés comercial más que nada. El conflicto, Morvan, no nos queremos ir sin tocar el conflicto que existe ahora mismo entre Israel y Hamas en Palestina. Vimos cómo el fin de semana Israel se gloriaba de que había rescatado a 4 o 5 de los rehenes que tenía Hamas, pero eso fue al costo de 200 y tantos miles de muertos palestinos para ellos lograr rescatar esas 5 o 6 personas. ¿Qué cree usted que va a pasar finalmente en este conflicto? ¿Va a haber un compás de espera? ¿Se van a sentar a hablar? ¿Qué va a pasar? Bueno,
Aparentemente ellos han estado negociando, pero esto es un conflicto que tiene una raíz muy lejana. Eso viene desde la época de la Biblia, peleando por este territorio. No se justifica de ninguna manera un genocidio, donde quiera que sea, porque bombardear hospitales, escuelas, refugios, eso no tiene ningún tipo de justificación, porque se habla de una guerra, pero en realidad lo que hay es una invasión. Es una invasión, porque Israel ha ocupado el territorio que le corresponde a Palestina. Y más que una invasión, un genocidio. Exactamente, entonces ningún genocidio es justificable. Hay un conflicto con un grupo de palestinos que es el grupo Hamas. Entonces, pero es un grupo que fue incluso creado y apoyado por Israel, por otros gobiernos de Israel, para precisamente ocasionar una división interna en Palestina, porque ustedes recordarán que cuando Arafat era el líder palestino reconocido mundialmente, había un control de todo el territorio. Entonces ahí es donde se crea Hamas como un grupo contrario a la propuesta que hacía Arafat. Y entonces en ese entonces Israel apoyaba con armas y logística, y logró la división, porque fueron elecciones y ganó en Gaza, ganó Hamas, y desde esa época entonces el conflicto se ha multiplicado, porque entonces Hamas se le viró a Israel, y eso ha provocado esta situación de guerra. Bueno, ahí se ha establecido el principio que dice que en los objetivos políticos, bélicos, pues ocurre que el amigo de hoy puede ser el enemigo de mañana y viceversa. Claro. Ahora Israel, su enemigo mortal es Hamas. Es Hamas. Claro, porque ahora está directamente enfrentado a Israel. Pero ahora renunció el jefe de seguridad. Que eso aún crea más conflicto dentro del propio Israel. Claro, internamente Israel tiene muchos conflictos. Han habido muchas manifestaciones en contra de Netanyahu. Incluso lo han acusado de corrupto y se está ventilando llevarlo a juicio. Pero y muchos dicen que por eso él hizo profundizó la guerra, porque así desvía la atención. Entonces todo el mundo se une, porque cuando hay una guerra de un país con otro, todo el mundo se une como país. Mientras esa lucha de intereses existe, lamentablemente son miles de víctimas las que se están produciendo, y de víctimas inocentes. Por ejemplo, ahora en este fin de semana que Providen hablaba, óyeme, ahí mataron a un alcalde que era el encargado de un refugio y que decía que era un líder humanista que se dedicaba a ayudar a los refugiados y atender a los niños, a los viejitos y eso. Y ahí no tuvo Israel compasión, como no lo ha tenido en ningún tipo de acciones, y no le importó. El objetivo era rescatar a 4 militares, no importa que haya que eliminar del escenario humano a inocentes, a niños, 200 y tanto, no, eso no tiene, pero Morvan, y 285 heridos, aparte de los muertos. Sí, pero Morvan, a propósito de eso, Netanyahu viene al Congreso de los Estados Unidos esta semana. Esa es la expectativa que está creada, porque Estados Unidos ha estado como vacilante en que el genocidio, habla por un lado de genocidio, pero está contribuyendo con Israel. Y viene Benjamín Netanyahu a hablar en el Senado, al Congreso de Estados Unidos. ¿Qué opinión a usted le merece eso? Bueno, eso es algo lógico, porque Israel y Estados Unidos desde el principio son aliados. Entonces la política internacional de Estados Unidos es defender sus aliados, no importa que hagan lo que hagan. Entonces por eso se mantiene esa unidad con el Estado de Israel, que es, mucha gente se confunde y creen que es una lucha de judíos, de los judíos. No, lo que pasa es que hay
el Estado de Israel está gobernado por una élite, ¿verdad? Y entonces los judíos ortodoxos se oponen a esa guerra, porque ellos dicen, y es como cierto, la Biblia lo dice también, que son dos pueblos hermanos. Sin embargo, una cosa son los pueblos y otra cosa diferente son los gobiernos, los intereses de los que dirigen esos pueblos, los gobiernos. Señores, Morván, un permisito de nuevo, vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos aquí con Jaime Morván. Vamos a la pausa.